Dicen los viejos de Canto del Mezquite que el viento guarda secretos, que arrastra historias que nacieron bajo cielos rojos y lloraron en noches sin luna. Entre esos murmullos viajan recuerdos de amores rotos, despedidas para siempre y promesas que nunca volvieron. Pero hay un relato que el viento nunca quiso soltar, como si doliera contarlo. Uno que comenzó con una marca de sangre y terminó con un acto imposible de imaginar. Arlena Skythorn atravesaba las calles polvorientas como sombra sin dueño. Iba ligera, con los pies desnudos, como si el polvo del camino la conociera desde antes de nacer. Cada piedra y cada grieta la reconocían, pero ella ya no buscaba miradas ajenas. Con los años entendió que esas miradas siempre eran puñales. Tenía apenas 25 años, pero sus hombros cargaban el peso seco de toda una vida. La cicatriz que le recorría la mejilla izquierda, desde la orilla del ojo hasta la curva de sus labios, era sentencia escrita en carne. Nadie recordaba cómo apareció. A nadie le interesaba saber que sus manos eran capaces de calmar a un caballo moribundo o curar a una mula quebrada. Tampoco que conocía la raíz exacta para bajar una fiebre o una planta capaz de cerrar heridas abiertas. Para la gente del pueblo, ella era simplemente la señal del infortunio. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Aquella mañana no deseaba nada especial, solo harina, algo tan común que la mayoría pedía sin pensar. Arlena llevó la cabeza baja hasta la tienda del señor Mendoza, con un par de monedas tibias en su mano. Al empujar la puerta, la campanilla resonó como si anunciara desgracia, y el silencio se hizo pesado. Había 3 mujeres escogiendo telas. Una de ellas, doña Carmen, abrazó el brazo de su hija y la apartó de inmediato. «No la mires», dijo en un murmullo áspero, pero lo suficientemente claro como para que Arlena lo escuchara. «Te puede pasar la maldición». El pecho de Arlena se encogió como trapo mojado al frío, pero no abrió la boca. Nunca lo hacía. Se acercó al mostrador y dejó las monedas. «Solo harina», murmuró, sin alzar la vista. Mendoza tomó el dinero con sumo cuidado, evitando rozarle la piel. Colocó el saco de harina y se alejó sin pronunciar palabra. Ni un saludo, ni un gracias. Arlena sujetó la bolsa y salió rápido. Afuera, el sol caía con crueldad seca sobre su espalda. Caminó hacia las afueras del poblado, donde un antiguo establo abandonado se convirtió en su refugio. La madera se estaba agrietando, pero ella había llenado aquel despojo de vida propia. Macetas colgantes, mantas tecidas con paciencia, y un fogón que ardía difuso en las noches frías. Mientras avanzaba, escuchó risillas detrás de ella. Unos niños la seguían con distancia cobarde. «¡Cara de monstruo!», gritó uno. «Mi mamá dice que comes serpientes», dijo otro, con voz aguda y temerosa. Arlena apretó la harina contra su pecho y aceleró el paso. Piedras cayeron cerca, pero ninguna la tocó, ni ellos mismos se atrevían a acercarse. El miedo también tiene piernas débiles. Ya dentro del establo, cerró la puerta y apoyó su espalda contra la madera. Las lágrimas ardieron detrás de sus ojos, pero no cayeron. Ya no. Había llorado demasiado. Ahora solo quedaba resistir. Arlena no había nacido invisible. Hubo un tiempo, hace tanto que parecía ajeno, donde corría entre colinas amarillas, con el cabello trenzado por su madre y una risa que llenaba las madrugadas. Un tiempo donde el mundo todavía no la había marcado. Un tiempo donde aún existía la luz. Arlena Skythorn solía correr descalza por los llanos abiertos, donde el polvo se mezclaba con el canto de los pájaros, y su risa se escuchaba como un eco luminoso entre los mezquites. Era la niña que iluminaba las mañanas del poblado, la que inventaba canciones y recogía flores silvestres sin miedo a las serpientes, ni al sol ardiente. Pero aquella luz se apagó una tarde calurosa de verano. Hace ya tantos años que para algunos parece leyenda. Ese día, un grupo de niños jugaba cerca del arroyo seco,
arrojándose agua tibia y persiguiendo libélulas. Las montañas estaban quietas hasta que, desde los riscos altos, bajó un puma enorme, con su pelaje como sombra dorada y los ojos encendidos de hambre. Los pequeños se quedaron inmóviles, sin voz para pedir auxilio. El aire se tensó. El peligro olía a tierra caliente. Arlina no corrió. Tomó una rama gruesa, seca y áspera como la piel del desierto, y la levantó frente al animal. Se puso delante de los niños, temblándole las piernas, pero con el corazón firme. El puma saltó, y la embestida fue brutal. Sus garras surcaron el rostro de Arlina como cuchillos de fuego. Ella cayó al polvo, con la mejilla abierta y la piel ardiendo, pero sus gritos desgarraron el aire del valle, y los adultos llegaron corriendo con antorchas y piedras, ahuyentaron al animal, salvaron a los niños. A ella nadie la salvó después. Cuando Arlina despertó días más tarde, vendada y con un ardor insoportable en la cara, no hubo puerta que se abriera. Ningún padre de los niños a quienes había protegido se acercó a darle las gracias. Nadie llevó pan, ni flores, ni palabras. Y cuando las vendas finalmente cayeron, revelando aquella marca hecha para quedarse, el pueblo entero decidió que era un mal augurio. El puma la marcó. Murmuraban, ahora lleva su espíritu maligno. La valentía se olvidó. La cicatriz se convirtió en sentencia. Los recuerdos dulces se borraron como tinta sobre piedra mojada. Esa noche, Arlina preparó una sopa humilde, hecha con las pocas verduras que guardaba. Mientras el caldo hervía, un relincho lejano atravesó la calma como un lamento. Conocía ese sonido. Era un caballo herido. Salió del establo que ahora era su hogar y siguió el quejido. A unos 100 pasos encontró un caballo negro atado a un poste, sudoroso y cojeando. No había nadie a su lado. Arlina se acercó despacio y habló con palabras antiguas que su abuela le enseñó en lengua vieja, esas que calma a los animales como si fueran rezos. El caballo bajó el cuello. Ella revisó la pata y encontró una espina enterrada profundamente. Con delicadeza, la retiró y luego untó un ungüento de hierbas que siempre llevaba consigo. El animal resopló agradecido, como si exhalara dolor. «Estarás bien», susurró ella acariciando su lomo. Entonces escuchó pasos detrás de ella. Giró el cuerpo con rapidez, esperando otro insulto, otra mirada que doliera. Pero lo que encontró fue distinto. Un hombre alto, con sombrero polvoriento y mirada profunda color miel, la observaba con quietud. No había desprecio, tampoco miedo, solo algo que Arlina no veía desde hacía años. Curiosidad limpia. «Ese es mi caballo», dijo el hombre con voz tranquila. «¿Qué le hiciste?» Arlina bajó la vista. Tenía una espina. Se la quité. El hombre se acercó al animal, lo examinó y comprobó que ya no cojeaba. Su expresión cambió ligeramente. No era sorpresa, era gratitud. «Gracias», dijo con suavidad. «Me llamo Theron Heilhart. ¿Y tú?» Arlina no respondió. Nadie preguntaba su nombre. Nadie quería saberlo desde hacía mucho. Dio un paso atrás para alejarse, pero él volvió a hablar. «Espera, al menos déjame pagarte por ayudar a mi caballo». Ella negó con la cabeza y comenzó a caminar hacia su refugio. Sin embargo, en su pecho algo se movió, algo dormido durante años. Era apenas una chispa, un temblor leve. Alguien le había dicho «gracias». En su mundo de sombras, eso era casi un milagro. Esa noche Arlina no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía aquellos ojos color miel mirándola sin temor. Veía esa palabra flotando como hoja en el viento. Gracias, una palabra tan común para cualquiera. Pero para ella era como agua fresca en un desierto, donde nadie ofrecía nada. Y por primera vez en mucho tiempo, Arlina sintió que quizás su historia aún no estaba terminada. Esa semilla pequeña quería brotar, pero para ella
Era como agua fresca derramada sobre un campo reseco. Esa noche durmió poco, y, cuando aún no amanecía, Arlena Skythorn se levantó y salió con su bolsa de cuero a buscar hierbas. El cielo todavía estaba oscuro, cubierto por las últimas estrellas que titilaban sobre la inmensa llanura. Caminó hacia el arroyo seco, donde la tierra guardaba, entre grietas profundas, las plantas más medicinales. Sus pies conocían el sendero de memoria, como si ella lo hubiera recorrido desde antes de nacer. Cada piedra, cada raíz, cada tronco caído hablaba de su pasado, mientras llenaba la bolsa con ramilletes de salvia, flores de lavanda y hojas amargas, que solo crecen cuando no hay lluvia. El viento cambió. Primero fue un soplo ligero, luego un rumor áspero que raspó sus oídos. Arlena levantó la cabeza, y su corazón se detuvo. Al fondo del horizonte se levantaba una muralla de arena, inmensa, monstruosa, como si el desierto hubiera decidido caminar. Una tormenta, bramando desde los cerros, venía directo hacia el pueblo. Corrió con todas sus fuerzas hacia el establo viejo que era su casa. El viento ya la golpeaba, arrojando polvo a sus ojos como granos ardientes. Cuando llegó, cerró la puerta y aseguró las ventanas con restos de madera. Después se dejó caer en un rincón, abrazando sus rodillas, escuchando cómo el miedo comenzaba a pesar en el aire. La tormenta cayó sobre Canto del Mezquite como una furia ciega. El sonido era brutal, ensordecedor, como si cientos de cascos cabalgaran sobre el techo. Arlena cerró los ojos y cantó en voz baja una canción antigua, una que su madre entonaba cuando el mundo parecía romperse. Una canción sobre el sol, que siempre regresa tras la oscuridad. Pasó mucho tiempo, tal vez 3 horas, tal vez 5. El tiempo se deshacía dentro del rugido de la arena. Pero finalmente, la tormenta comenzó a perder fuerza. El rugido se convirtió en murmullo, el murmullo en un silencio áspero y profundo. Arlena abrió la puerta con cuidado. Afuera el mundo había cambiado. Las calles estaban sepultadas bajo montículos altos de arena rojiza, los mezquites inclinados, los corrales casi desaparecidos. El aire todavía olía a polvo y ceniza. Pero vio algo que le heló el pecho. A unos 20 metros había un cuerpo caído en medio de la arena, como si la tormenta misma lo hubiera arrojado ahí. Caminó con desconfianza, el corazón golpeando su pecho. Cuando se acercó lo suficiente, lo reconoció inmediatamente. Era él. Theron Haleheart estaba boca abajo, cubierto de arena, con el cabello pegado a la frente y la piel pálida. Sus labios estaban secos, partidos por el viento. Tenía un golpe profundo sobre la sien, probablemente provocado por algún objeto arrastrado por la tormenta, pero respiraba. Respiraba débilmente, pero respiraba. Arlena miró hacia el pueblo. Podía llevarlo allí, dejarlo en la puerta de otra casa. Podía evitar las miradas, evitar que dijeran que la maldición había alcanzado a un hombre más. Podía soltarlo, cerrar la puerta y no volver. Pero entonces recordó puertas que se cerraban cuando ella se acercaba. Recordó manos que no la tocaban. Recordó el miedo. Recordó el desprecio. Recordó al tendero que tomaba monedas sin rozarle la piel. Recordó cómo muchos daban un paso atrás cuando la escuchaban pasar. Y recordó algo más. Theron Haleheart no había retrocedido. No había huido al ver su rostro. Le había dicho, «Gracias». Y eso era suficiente. Sin dudar, lo tomó por los brazos y comenzó a arrastrarlo. Era mucho más pesado de lo que imaginaba, pero ella había cargado toda la vida pesos invisibles. Esto no sería peor. Lo llevó hasta su refugio y lo recostó en su única cama. Después le limpió el polvo con un trapo húmedo, examinó el golpe y preparó una compresa espesa de hierbas machacadas. Le mojó los labios, gota a gota.
susurrándole aunque no pudiera oírla. Las horas pasaron. El sol cruzó todo el cielo y comenzó a caer. Arlina no se movió de su lado. Cambiaba la compresa, humedecía su boca, retiraba la arena de su piel, y mientras lo cuidaba, entendió algo. Ese hombre estaba vivo, porque ella lo encontró, y él era el primero que la había mirado sin miedo. Y en esa pequeña recompensa inesperada, se encendió dentro de ella algo parecido al destino. «No sé por qué te estoy ayudando», murmuraba Arlina Skythorn, mientras ajustaba la manta sobre el cuerpo inmóvil del hombre. «Probablemente cuando despiertes y veas mi cara de cerca, correrás como todos los demás». Sin embargo, ni su voz ni su corazón estaban convencidos de aquello. En algún rincón profundo de sí misma, quería creer que aquel hombre sería distinto al resto. Alguien que no huyera al mirarla. La noche cayó espesa, con el viento rascando las paredes de madera. Entonces, Theron Haleheart comenzó a moverse. Sus párpados vibraron como intentando recordar dónde había estado antes del golpe. Un gemido leve escapó de sus labios resecos. Arlina se inclinó hacia él, sosteniendo un vaso con agua mezclada con sus hierbas curativas. Finalmente, abrió los ojos. Permaneció unos segundos perdido, mirando el techo de madera vieja, después las plantas medicinales colgando de las vigas, la luz suave de las velas que iluminaban el rincón. Y entonces la vio a ella. Su cicatriz brillaba bajo el resplandor dorado, tan visible como una herida recién abierta. Aunque cargara años de historia, Arlina esperó. Esperó, como tantas otras veces, el temblor en los ojos ajenos, el rechazo, el paso hacia atrás. Pero Theron no apartó la mirada. La sostuvo como quien observa algo valioso. Después, con voz rota y débil, pronunció algo que ella jamás imaginó escuchar. «Eres tú, la mujer que salvó a mi caballo». Arlina solo asintió, sin encontrar palabras para responder. «¿Dónde estoy?», preguntó él, intentando incorporarse. «En mi casa», contestó ella, posando una mano firme sobre su hombro. «No te muevas, tienes un golpe fuerte en la cabeza». Theron volvió a mirarla. Esta vez, sus ojos se detuvieron en la cicatriz que atravesaba su rostro. Ella contuvo la respiración. Ese era el instante decisivo. «Debe haber sido un animal grande», dijo él suavemente. «Un puma, tal vez». Arlina parpadeó sin creerlo. «¿Cómo lo sabes?» «Crecí en las montañas. He visto esas marcas antes. Solo alguien muy valiente sobrevive a un ataque así». Valiente. Nunca nadie había usado esa palabra para hablar de ella. Monstruo, mala suerte, señal oscura. Sí, pero valiente, jamás. «La tormenta te atrapó», dijo Arlina para evitar el silencio que la hacía sentir expuesta. «Te encontré afuera, inconsciente». Theron cerró los ojos un segundo, recordando. «Estaba buscando refugio. Mi caballo se asustó y corrió. Algo me golpeó y después solo oscuridad». «Tu caballo está bien», dijo Arlina. «Lo vi correr hacia el establo del pueblo antes de que la tormenta empeorara». Theron la miró entonces con un gesto que ella no supo descifrar del todo. «Me salvaste la vida». Arlina se encogió de hombros. «Solo hice lo que cualquiera haría». «No», respondió él con firmeza. «No cualquiera. Conozco este pueblo. Sé cómo te tratan, pero tú me salvaste de todos modos». El silencio llenó la habitación. Solo se escuchaba el chisporroteo de la vela y el viento afilado golpeando afuera. La respiración de ambos se volvió parte de la quietud. «Descansa», dijo por fin Arlina, levantándose. «Mañana estarás mejor». Dio unos pasos hacia la puerta, cuando escuchó de nuevo su voz. «Nunca me dijiste tu nombre». Ella se detuvo sin voltearse. Tragó aire. «Mi nombre es Arlina», susurró. Y por primera vez en muchos años decir su propio nombre no dolió. Sonó como una puerta que se abría.
Los días siguientes fueron extraños. Theron no se marchó. La herida en su cabeza necesitaba tiempo. Sí, pero aun cuando ya podía caminar sin marearse, no habló de irse. Simplemente se quedó. Cada mañana Arlina despertaba esperando ver la cama vacía. Esperaba que hubiera desaparecido silencioso, como un sueño breve que se quiebra con la luz. Pero cada mañana, sin fallar, él seguía ahí. Pero cada amanecer, allí estaba Theron Hallehart, sentado junto a la ventana, mirando cómo el sol pintaba de rojo los cerros lejanos, o afuera dando de comer a los caballos enfermos, que la gente dejaba en secreto frente a la puerta de Arlina Skythorn. Nadie hablaba, nadie agradecía, simplemente llegaban, dejaban al animal y desaparecían antes de que el alba los delatara. ¿Por qué sigues aquí?, le preguntó Arlina una mañana, mientras revolvía una olla de frijoles calientes. El olor llenaba el aire como un pequeño respiro de hogar. Theron la miró con serenidad, con esa calma que parecía venir del campo abierto. ¿Te molesta mi presencia? No es eso, respondió ella, sin mirar, moviendo la cuchara con lentitud. Es solo que la gente no se queda conmigo nunca. Theron dejó la vasija de agua a un lado y dijo en voz baja: tal vez esa gente no sabía lo que se estaba perdiendo. El rostro de Arlina se encendió. Giró la cabeza para ocultar su rubor. Ese hombre decía cosas que atravesaban sus defensas y despertaban sensaciones que había enterrado hacía años. Era como si sus palabras abrieran grietas, donde antes solo había muros. Esa tarde, Theron insistió en acompañarla a la llanura donde cortaba leña. Caminaron por el sendero entre mezquites, escuchando únicamente el viento y el crujir de la tierra seca. El sol aún no ardía con rabia, y por unos segundos Arlina se permitió olvidar su cicatriz. El silencio compartido no incomodaba. Era un silencio que no hería. Cuéntame sobre ti, dijo él de pronto. ¿Siempre has vivido aquí? Arlina asintió. Nací en este pueblo. Mi madre era curandera, como su madre antes que ella. Me enseñó sobre plantas, animales y todo aquello que puede sanar. ¿Y tu padre? Murió cuando yo era niña. No lo recuerdo. Theron dejó el hacha a un lado. Lo siento. No lo sientas. No puedes extrañar lo que nunca tuviste. Recogieron leña sin más palabras. Theron cargaba el doble que ella sin quejarse, como si su fuerza perteneciera naturalmente a ese lugar olvidado. Se movía sin prisa, sin demostrar superioridad, como si hubiera nacido para trabajar a su lado. Pero al regresar al establo convertido en casa, Arlina se detuvo en seco. Había un grupo de personas reunidas en la entrada. Doña Carmen, el señor Mendoza y otros vecinos que durante años cruzaban la calle cuando ella se acercaba, rostros tensos, sospechosos, llenos de esa mezcla triste entre miedo y desprecio. Allí está, dijo doña Carmen en voz alta, con el forastero. Arlina bajó la mirada como quien obedece una costumbre antigua, casi automática. Pero Theron no bajó la cabeza. Caminó directo hacia ellos, con los brazos llenos de troncos. Buenos días, dijo con claridad. ¿Puedo ayudarles en algo? El señor Mendoza dio un paso adelante. Señor, no queremos meternos en sus asuntos, pero tiene que saber que esa mujer, ella tiene una maldición. Todo el pueblo lo sabe. ¿Una maldición?, repitió Theron, levantando una ceja. Lo único que yo he visto es una mujer que salvó mi vida. Los murmullos subieron como enjambre molesto. Doña Carmen habló con tono grave. Usted no entiende. Ella fue atacada por un puma hace años. El espíritu del animal se metió en ella. Por eso tiene esa marca. Trae mala suerte a cualquiera que se acerque. Las palabras golpearon a Arlina como piedras invisibles. Sintió deseos de correr, esconderse, desaparecer. La vergüenza fue un viejo fantasma regresando. Pero entonces Theron hizo algo impensado. Se rió. No fue burla, no fue desafío. Fue una risa limpia, casi honesta, como si hubiera escuchado algo absurdo.
¿Mala suerte?, dijo él. Estuve atrapado en una tormenta de arena. Cualquier otro habría muerto allí. Pero ella me encontró, me llevó a su casa y me curó con sus manos. Si eso es mala suerte, entonces necesito más de esa mala suerte en mi vida. La calle quedó en silencio. No hubo respuesta. Theron sostuvo la leña contra su pecho y habló más firme. Ustedes ven una cicatriz y creen ver un monstruo. Yo veo esa misma cicatriz y veo a una guerrera. Esa marca no es una maldición. Es la prueba de que enfrentó a la muerte y ganó. Arlina levantó la cabeza sin poder evitarlo. Sus ojos se llenaron de brillo. Jamás, en todos los años de rechazo y silencio, alguien la había defendido así.